A ver, si ya los pecados le fueron perdonados a usted, porque a usted le fue perdonado el pecado por no estar en Cristo, todos, pasados, presentes y futuros, entonces ¿para qué está haciendo Él un trabajo de mediador? ¿Para qué intercede por usted si ya no es por el pecado? ¿Para que se nos asigne la herencia? Ese es el punto. Porque en el nuevo pacto, nosotros al haber sido llamados herederos, lo que activa la herencia no son los ritos, las tradiciones, los sacrificios. Es el nivel de madurez que usted adquiere en Cristo. Otra vez, ¿sí? Ojo, aquí ya se empieza a aterrizar de una manera muy práctica. ¿Qué cree usted que contenga la herencia de Dios para nosotros? Absolutamente todo. Bienes espirituales, bienes almáticos, bienes terrenales, físicos, finanzas. Diga conmigo, todo tipo de recursos. Ok. Entonces, cuando Él está mediando, fíjese hasta dónde está garantizada la herencia, Héctor. Que las posiciones que se le dan a Cristo del nuevo pacto es mediador, albacea, ¿y qué cree que también? Y aval. Son puros términos jurídicos. O garante, aval o garante. ¿Podrá fallar este pacto? Imposible. Para que se nos asigne, ¿qué? Ok. Como hijos. Y aquí vamos a entrar a algo sumamente práctico. Entonces, si Él no está recordándole al Padre, acuérdate, ¿cuál es su nombre, pastor? Se me olvidó, perdón. Nacho. Acuérdate todas las barbaridades que hizo Nacho. Perdónalo, Padre. No, ya no. Ese es un asunto ya. Pero está diciendo, ok, fíjate qué poderoso es esto, Héctor. Padre, Hijo y Espíritu Santo establecieron un pacto que se llama el pacto eterno. Ya no me va a dar tiempo, ¿sí? Y en ese pacto eterno, a través de los tiempos, ha habido muchos pactos. El pacto de Moisés era uno, pero hubo un pacto que fue un pacto con Adán, hubo un pacto con Noé, hubo un pacto con David, hubo un pacto con Abraham. Donde se concluyen dentro del pacto eterno es en el nuevo pacto. Y es mucho mejor porque ahora sí empezamos a vivir las realidades. Ojo. Entonces, en este pacto, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo toman una función diferente. En ningún otro pacto se experimentaba la paternidad, más que en este. En este pacto el Padre nos cubre así, con la voluntad de un papá, el cuidado de un papá. Perdón, el Hijo que negoció con el Padre que nosotros recibiéramos esto, cumpliendo Él las expectativas del Padre, no nosotros. Le recuerda al Padre continuamente, Padre, este pacto, que es el nuevo pacto, no lo celebraste. Dijo, esto es glorioso y brutal, ¿eh? Esto es contundente. El nuevo pacto, ¿entre quién y quién es? Entre el Padre y el Hijo. Y como es entre el Padre y el Hijo, nosotros solamente somos los beneficiarios. ¿Sí? En esta posición de Cristo, el estar sentado a la diestra, al Padre le recuerda que no son nuestras fallas ni nuestros aciertos lo que nos mantiene en este pacto, sino lo que Él hizo, porque el pacto era entre Él y el Padre. Fíjese nada más. Ahora fíjese más, todavía lo vamos a ir aterrizando más, pero no los puedo aterrizar de sopetón. Los tengo que ir aterrizando gradualmente, ¿sí? Pero entonces, en este pacto, donde hubo una negociación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo no sé por qué, y eso será un misterio, el Hijo quería tener una esposa. Yo concluyo que ese era tanto su amor, porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Que todo lo que Él puede crear, todo lo que Él puede gobernar, Él lo quiso compartir con alguien fuera de la Trinidad. Pero que para hacer, por eso, lo segundo es más fuerte que lo primero. El matrimonio en la tierra que nosotros conocemos es el matrimonio entre Adán y Eva.
Pero dice la Escritura que ese no es el modelo correcto. El segundo es el modelo correcto. El matrimonio entre Cristo y la iglesia. Ese que es el verdadero matrimonio. Yo puedo imaginarme la negociación con los elementos que tengo, Héctor. Diciéndole Cristo al Padre: papá, todo lo que queremos lo podemos crear. Somos amor. Nada nos contiene, nada nos detiene. Quiero vaciar mi amor en algo que se llame esposa. Y el Padre le dice: muy bien, mijo. Nada más que aquí tenemos un serio problema. De acuerdo a la legalidad en la que operamos, tú no te puedes casar con alguien que no sea de tu especie. Porque estaríamos violando los principios en los que operamos. Entonces Cristo le dice al Padre: ¿y cómo le hacemos? Pues ¿qué te parece si lo creamos? Pero al ser creado y tener la libertad de escoger, yo ya sé de antemano que va a caer. Y Jesús le dice: sí, pero yo la amo, porque yo soy el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Cristo no fue inmolado en la cruz. Esa fue la manifestación. Él ya había sido inmolado antes de que la creación existiera, porque se había generado esta negociación, y en la cual el Padre le dijo: bueno, para darle esta misma naturaleza tendremos que depositarnos en ellos. Nada más que aquí te da un serio problema. Como yo soy justo, y para que ellos tengan una nueva naturaleza, alguien va a tener que pagar por todos sus errores. Y alguien, para depositarle esta naturaleza, necesito que alguien tome su misma forma de ellos, sea perfecto, no falle, y las reglas para que se cubra todo en un pacto es el derramamiento de sangre. ¿Qué cree que dijo Jesús? ¿Qué cree que dijo Cristo? Mi esposa bien lo vale. Y el Cristo eterno se encarna. Vive bajo las reglas judías. Cumple hasta el último momento la ley que estableció Él. Muere y se imparte ahora en su amada esposa, que para que fuera de la misma naturaleza, la vuelve a recrear en Cristo. Por eso la esposa, la iglesia, tiene su misma naturaleza y es de su misma especie. Esta es la historia de amor jamás contada. ¿Sí? Cuando entiende esto, ¿no le dan ganas de adorar? De agradecerle. Ok. Entonces le dice: bueno, Padre, yo ya cumplí este pacto. Si yo lo cumplí, te toca cumplirlo ¿a quién? A ti, papá. Y lo que yo gané y me corresponde por mérito propio, ahora yo quiero que todo lo que yo gané no me hagas partícipe a mí nada más. Lo quiero compartir con mi esposa, porque yo soy el heredero, pero ella es coheredera, porque ella y yo somos Dice nomás. Ok, ahí vamos, ¿sí? Por eso no puedo dar el... ¿Sí me explico? ¿Eh? Entonces, ahora sí, ella y yo somos uno. Salmo 2. Pídeme y te daré por las naciones y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Esa es una profecía o un salmo mesiánico. Esa pídeme y te daré por herencia a las naciones. Se está refiriendo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahí lo tiene. Póngalo desde el 2.6, por favor. He establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. 7. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. 8. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones y tuyos serán los confines de la tierra. Esa no es una promesa a cualquier persona, ni siquiera era para David. Esa promesa, ¿para quién era? Para Cristo. Entonces, Él hereda las naciones, ¿y a quién se las da como coherencia?
a la iglesia, basada en todo lo que Él cumplió en este nuevo pacto. Ahora sí vamos a aterrizarlo a la vida diaria. Entonces, ellos empiezan una obra diciendo, ok, Cristo, en este pacto tú cumpliste, tú hiciste para darle vida a la iglesia. Por eso sale y brota de su costado sangre y agua. ¿Sí? Y dice el Espíritu Santo, espérame tantito, a mí también me toca algo. Tú te impartes, pero esa obra que empezó, yo la voy a perfeccionar. Entonces dice el Espíritu Santo, yo les voy a dar dones, se podrán caer y todo, y eso es importante, pero no es tan importante que la obra que Él comenzó, la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo, por eso está esa serie del Espíritu Santo que explica todo eso. La principal labor del Espíritu Santo a través de una palabra revelada es ir formando a Cristo en nosotros. Ahora déjenme le pregunto, decía en el Antiguo Testamento, en este pacto y en este camino, hasta el más burro dice, o dice más feo, más tonto, el más torpe, dice, es imposible que se pierda. Porque en este pacto en el que estamos operando, lo que quedó garantizado por ellos mismos, por el Padre con una cobertura de papá, por el Hijo al haber cumplido absolutamente todo, y por el Espíritu Santo terminando la obra que ha sido empezada en nosotros. ¿Estará garantizado este pacto? Pero entonces nos metemos y decimos, ok, ahora ya entendí, ya no quiero, bueno, déjenme, le hago una pregunta, no puedo generalizar. ¿Quién se quiere regresar al pacto de las obras? No, pues sí hay que preguntar, Héctor, a lo mejor sí hay gente. ¿Quién quiere vivir bajo la condicionante de las obras ahora? Nadie. Qué bueno, porque si alguien dijera yo, tendríamos que liberarlo. No le faltaría un tornillo, le faltarían todos. Entonces, en este pacto, donde los tres están trabajando, la expectativa de Él es que representemos a Cristo en la tierra. ¿De qué manera? Como reyes y sacerdotes. ¿Y con qué estándar? El mismo de Cristo. Por eso en la vida diaria, la operatividad de la iglesia ya operando, tendrá que ser con el estándar de perfección del mismo Cristo que habita dentro de nosotros. Por eso mucha gente dice, no, pues en esto de la gracia, que ya no me va a dar tiempo entrar ahí, porque hay los legalistas de la gracia. ¿Sí? Dice, ya estamos en gracia, ya somos justos, pues hay que hacer lo que quiera. De ninguna manera. Esos legalistas de la gracia, mal entendimiento de justicia, lo único que provoca es una vida mediocre. Que la gente vive, a la se va, porque ya soy justo, ya estoy amado, solito, yo me acuesto y solito se van a ir dando las cosas. No, Señor. No, yo no puedo hacer nada por agregar nada a mi posición, pero sí puedo ir muriendo todos los días para que Cristo se manifieste a través mío. Porque el peor enemigo del Cristo que se va a manifestar a través suyo no es el diablo. ¿Quién cree que es? Un cuate que usted saluda todos los días en el espejo. Es más, duerme con él. No estamos hablando de la esposa. No. El peor enemigo de que Cristo se ha formado y manifestado, ¿sabe quién es? Usted mismo. Entonces, el que se va al otro extremo de entender la gracia como vive como quieras, en el libertinaje, haciendo y deshaciendo, sin responsabilidad, no ha entendido la gracia. Y ese tipo de vida lo va a llevar a la desgracia. Por eso Pablo también les dice, donde sobreabunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y adelantándose, le dice, y va a haber alguno por ahí que diga, entonces pecaremos para que sobreabunde. No, dice, de ninguna manera. No sean, ¿qué cree? Porque entonces ahora en la vida práctica, en este pacto que obtuvimos, las capacidades para andar en la tierra y vivir en la tierra, no con tus capacidades propias, sino con las capacidades ¿de quién? De Cristo mismo. Ojo, si Él nos prepara ahora para andar en buenas obras y vivir en buenas obras, ¿qué se le viene a usted en mente cuando hablamos de buenas obras? Ayúdenme por favor. Buenas obras, ¿cuáles serán buenas obras? Ayudar.
¿Qué más? ¿Cómo? Hacer justicia. ¿Qué más serán buenas obras? Visitar a los enfermos. ¿Qué más? Amar a su prójimo, sí. Servir. Ayudar a los viejitos. Sí. Darle dinero a los pobres. ¿Se fijan? Aquí es donde vamos a dar un mazazo. ¿Todas son esas buenas obras? Sí son. Pero ¿requiere a Cristo usted para poder hacer esas buenas obras? ¿Lo puede hacer quién? ¿Yo? Cualquiera. Y está bien. El problema es que tenemos el concepto de buenas obras a nivel eclesiástico, a nivel del buenito, otra vez, del buen comportamiento. Y no está mal, hay que ayudar a los viejitos, hay que ayudar, ok. Pero ¿qué nivel de buenas obras serán las que Él espera que hagamos si era necesario o condicionado que tuviéramos la naturaleza de Cristo? Ah, bueno, aquí es donde viene esta parte de esta vida sobrenatural. Si Él tiene una expectativa de que hagas buenas obras, pero te tuvo que poner su naturaleza, darte su autoridad, darte la visión y la posición de rey, son cosas que no podías hacer antes de que lo tuvieras. Y cualquiera le puede dar a los viejitos. Cualquiera puede ser bien portado. Lo que está diciendo, las obras que yo quiero que tú hagas son las mismas que yo hice y aún mayores. Entonces, ¿a qué estamos llamados? A resucitar muertos, a sanar enfermos, a generar milagros creativos, a creatividad, a sacar de la pobreza a las naciones, a generar sistemas productivos, a generar todo lo que solucione la pobreza general del ser humano. A ese nivel de buenas obras, para eso se impartió Él. Para solucionar lo que solamente Él puede solucionar. Por eso Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para. Porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas ¿a quién? Tiempo. ¿Cuál es una buena nueva para un pobre? Comida, trabajo, riqueza. Sí, no es que Dios lo ama. No, eso es buena noticia para todos. Pero para un pobre es que no va a volver a tener escasez. Entonces, si el Cristo que está en nosotros es la solución de la pobreza, a ver, no le saque. Claro que sí. Entonces vamos a ser ¿qué? Generadores de empleos. Claro, generadores de riqueza. Claro, por eso le profetizo a varios de ustedes. Este año algunos de ustedes van a dejar de ser empleados y se van a convertir en empresarios. Se lo estoy profetizando en serio, No estoy haciendo. Algunos de ustedes van a dejar de ser empleados. Yo le estoy soltando una palabra profética que está gravitando aquí. Sí, eso se llama profética gravitatoria. Está gravitando y alguien lo va a creer. A alguien que empezó un negocio y está muy chiquito, este año va a crecer 3 veces más. Porque vienen tiempos de oportunidades como nunca antes para la iglesia. Estamos ungidos para eso, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me he enviado para proclamar libertad a los presos. En otras palabras, el Cristo que está en nosotros es sinónimo de un libertador. Genera la capacidad de libertar todo tipo de esclavitud. Por eso tenemos autoridad sobre los demonios que generan esclavitud espiritual. Tenemos autoridad sobre la enfermedad que genera una esclavitud física. Tenemos autoridad sobre todo tipo de enfermedad que tiene a la gente atada. Tenemos autoridad para romper paradigmas demoníacos de pensamiento y sacar a la gente de la esclavitud de líneas de pensamiento. Eso estamos ungidos para ello. ¿Para qué más? Vista a los ciegos, generarle visión a las personas, no solamente física, sino generar una nueva visión de vida. ¿Sí? Y para poner en libertad a todo aquel que esté viviendo en un tipo X o Y de opresión. Entonces, la función del nuevo pacto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene que ver con manifestar algo. Ojo, se produce mediante manifestar a alguien, pero para manifestar algo también. Manifestar a alguien, ¿qué será? A Cristo. Y manifestar algo, ¿qué será? El reino de Dios. Exactamente. Por eso en este pacto no se estaba hablando de que en el antiguo pacto a lo máximo de lo que la gente esperaba era a que Israel se convirtiera en la nación dominante. ¿Sí? Era una sombra del reino.
Por eso lo digo con mucho respeto, Héctor, pero quiero que nos caiga el 20. Por eso mucha gente hoy cree que entre más judía suene su iglesia, más tiene que ver con el reino de Dios. Esto es falso. Porque es el poderoso de Israel. Y la realidad es que para nosotros no es el poderoso Israel. Porque es el poderoso Dios en mí. Porque cambió por eso vemos de repente, no es crítica, por favor, quiero que me lo entienda, estamos aprendiendo. Por eso vemos en muchas iglesias la bandera de México y la bandera de ¿quién? De Israel. Porque creen que estamos manifestando el reino de Israel. Y le voy a decir algo para que de una vez se le caiga esa mentalidad. Usted para Israel ni existe. No, de veras. ¿Usted cree que de veras la embajada de Israel lo va a venir a buscar para ver cuántas broncas tiene? ¿Crees que te va a hablar el embajador? Héctor, ¿qué onda? ¿Cómo andas con tus deudas? ¿Cómo andas ahí con el carro que necesitas comprar? ¿Tú crees que lo va a hacer? Dígale que está encima de usted, ni te pelan, ni en el mundo te hacen. Y no están obligados a eso. O sea, hay que ser claros, nomás que somos muy románticos a veces, ¿eh? O sea, no tienen ni por qué. Porque ellos tenían la visión de establecer el reino de Israel. Por eso a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Está diciendo, sí, había un plan para que ese reino fuera creciendo y expandiéndose, para que manifestara la cultura de Jehová o de Yahvé. Y le fuera mostrando a las demás naciones que esta era la cultura donde había respeto, donde había orden, donde había disciplina. Pero le hago una pregunta, aquí entre nos, estamos en confianza, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios no sabía que lo iban a rechazar a Jesús? Pues claro, porque en este plan Él tenía muy claro que no se iba a establecer el reino de Israel, sino ¿cuál reino se iba a establecer? El reino de Dios, que se va a ir manifestando en medida que Cristo se ha manifestado a través de nosotros. Ahora, ¿dónde estaba el problema de la estructura mental de los apóstoles? Que en Hechos, donde los se reúnen en el aposento alto, imagínese nada más, ¿le hubiera gustado a usted tener un seminario de reino impartido por el Cristo resucitado por 40 días? ¿Cuánto pagarías por estar ahí? Lo que sea, ¿no? Imagínese, se anuncia en Tampico, en la iglesia Vence, seminario de reino impartido por el Señor Jesucristo resucitado, recién descendido. Le van a poder ver las barcas en las manos y en los pies. Lo va a poder tocar y ya no les va a hablar en parábolas. Ojo, y ya no les va a hablar en parábolas, porque a los pobres los trajo fintos con las parábolas. No les hablaba claramente, les hablaba en parábolas, para que oyendo no entendieran. Sí, para que se lograra llegar a donde Él tenía que llegar. Él tenía que llegar, Él solamente tenía un objetivo en la tierra. ¿Cuál cree que era? Sí, ¿y a dónde tenía que llegar para que eso se diera? A la cruz. Por eso cuando Pedro le dice, no te vaya a acontecer esto, ¿cómo le contesta? Apártate de mí, ¿quién? Yo tengo que ir a la cruz. Y les hablaba en parábolas y todo eso. Pero imagínense esto, de veras, un curso intensivo de reino de 40 días con el rey. Y usted lo puede leer en Hechos, y cuando termina el discurso de que les explica todo el reino, ¿qué crees que pregunta un cuate por ahí? Sí, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? O sea, le expliqué que este reino no tiene fin, no tiene principio, no está sujeto a la voluntad humana, no es de este mundo, es inconmovible, es invencible, y todavía este cuate, oye, ¿y a Israel cuándo? Tú ya estás en este. O una de dos, o no entendió nada, o lo vio tan claro y lo entendió que dijo, ¿cuándo va Israel a caer bajo el gobierno de este reino eterno? Quiero hacerle al abogado de ese cuate. Porque entonces yo sí haría esa pregunta en este tiempo. Si bajo este pacto tengo esa posición, tengo esta autoridad, tengo este mandamiento, que aquí voy a entrar en un momentito, cuál es el mandamiento principal del nuevo pacto y del reino.
Pues yo sí diría, ¿cuándo va a caer México a los pies del reino de Jesucristo? Ahora déjeme una pregunta. Le hago yo la pregunta a usted. Si usted fuera ese cuate y me preguntara, ¿cuándo cae México bajo el reino? Pregúntamelo usted, mija. ¿Qué cree que le contestaría yo, si yo fuera Cristo, a usted? Cuando usted madure, cuando deje de ser carnalota. No se lo digo a usted, no a usted, sino... No a usted, sino a usted, ¿sí me explica? Cuando usted me deje que yo me manifieste y deje de ser tan carnal, tan infantil, tan egoísta, tan metalizada, tan humana, tan esclava, tan materialista, que crea que todo el reino es primero comida y bebida. Por eso Cristo dijo, no es comida ni bebida. Cuando deje de pensar que el reino es un rollo de moda, cuando deje de creer que esto es la realidad presente y es el plan eterno y lo tome en serio, créame que yo tengo un compromiso con usted, no con usted, sino con quién. Hizo la pregunta. Ahora pregúnteme, ¿cuál será ese compromiso? Pregúntame. ¿Cuál será ese compromiso? Gabriel, tráeme la chequera. ¿Cuánto le tenemos asignado a Héctor para la tarea de establecer el reino en Tampico? No hay límite. Tráigame la chequera porque me está dando muestras de madurez. Recursos, 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 recursos. Pregunto, ¿quién está deteniendo la segunda venida de Cristo en la tierra? Nosotros, la iglesia. ¿Será el diablo? La iglesia. Porque dice la Escritura que lo que hoy estamos viviendo no es el final, sino que son dolores de parto. Y dice, y no vendrá el fin hasta que este evangelio ¿de qué? Del reino. Del reino sea predicado en todas las naciones. Mientras la iglesia no predique el evangelio del reino, sino el evangelio de la religión, Cristo dice, no tienen para cuándo. Porque es necesario, y aquí le voy a hablar un poquito de lo que se va a manifestar en los próximos años, que venga el apocalipsis, pero de la iglesia, no del mundo. ¿Qué interpreta usted por apocalipsis? ¿Qué cree que es apocalipsis? ¿Qué significa apocalipsis? No, pues los que vinieron ayer, qué fácil. Apocalipsis es revelar. Por eso en inglés, ¿cómo se llama el libro de Apocalipsis? Revelation, que es una revelación. Y cuando usted lee los primeros versículos de Apocalipsis, habla de la revelación de Jesucristo, no la revelación de los últimos tiempos. Ojo, siempre hemos llevado la escatología como la revelación del tiempo final, no. Apocalipsis es la revelación de Cristo a través de la historia y de los tiempos. Pero entonces, ¿qué es lo que estará? ¿Cuál será el evento profético que nos pueda estar anunciando que la segunda venida de Cristo cada vez esté más cerca? De acuerdo a la escatología clásica, el estudio de los tiempos finales, casi todo el mundo está esperando por ahí que se construya el templo. Y digan, cuando se construya el templo ya, de los judíos, ya casi pasado mañana viene Cristo. Yo no voy a criticar eso, ni mucho menos, pero no es lo que la Escritura dice que va a estar marcando el final de los tiempos, sino lo que la creación aguarda de manera desesperada, o espera. ¿Qué es lo que la creación está esperando y anhelando? La manifestación. El apocalipsis de los hijos de Dios. Otra vez, ¿qué significa apocalipsis? No final, ¿verdad? Significa, entonces, ¿qué está diciendo? Toda la creación está esperando que los dueños de la tierra se empiecen a manifestar. La creación está programada para obedecer la voz de sus dueños.
Por eso dígale que está encima de usted, mucho cuidado con lo que confiesas. Ojo, otra vez, no los oí muy convencidos. Hasta el mundo maneja ahora el concepto de neurolingüística. Que dicen, aguas con lo que dices porque te vas enlazando. ¿De dónde creen que sale ese principio? Pues de la Biblia. Ellos no inventaron nada, lo han descubierto y lo creen. ¿Qué es lo que pasa? Que la creación se le dio una orden en el Génesis de que tiene que responder a lo que sus dueños les digan. Ojo, si hay poder en la neurolingüística, sin Cristo, ¿se imagina el poder que hay en la boca de los reyes asignados por Dios a la tierra? Otra vez. Cuando un hijo de Dios habla, los demonios, la creación, reconoce la voz de esos hijos de Dios a nivel de decreto. ¿Quién cree que son los que menos creen en el poder de la palabra? Nosotros. Por eso andamos diciendo, ¿cómo estás? Más o menos. ¿Cómo está el año? Durísimo. ¿Cómo se van los negocios? ¿Se van a poner peor? ¿Cómo estás de salud? Cada vez más viejo. ¿Qué ocurre con esas palabras? Se encarnan. Porque la palabra suya es una palabra que tiene autoridad. Entonces, la creación reconoce lo que usted habla, porque usted es dueño, por ser coheredero, y la creación está urgida de que se manifieste la autoridad de los hijos de Dios. Por eso dice que la creación espera con ansiedad la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, el primer apocalipsis que tiene que manifestarse es que la iglesia empiece a reinar sobre la tierra. Déjeme hacerle una pregunta sinceramente. ¿Usted cree que la iglesia de Cristo ya está reinando en Tampico? ¿Y de quién es responsabilidad? Pues de nosotros. O sea, no tiene nada que ver el diablo en esto. Es que somos nosotros o los que lo hacemos o no lo hacemos. Porque en nosotros, por causa de este pacto, ya se nos dio autoridad. Ya se nos dieron las habilidades del Cristo impartido, del Cristo resucitado. Entonces, ¿quién es el que se tiene que activar? Sí, pero ¿en todo? O sea, ¿cómo nos describe la Escritura a nosotros? Como el cuerpo de Cristo. Y cada cuerpo tiene una función específica. La mano no puede ser oreja. Y si la mano se pusiera necia en que quiere ser oreja, ¿va a cumplir con esa función? Ok, ¿por qué no? Porque fue diseñada para eso. Ahora déjeme le explico algo. Si usted es un rey y se le ha asignado un territorio y se le ha dado la orden de establecer el reino, usted también tiene una preparación para eso, aunque todavía no la desarrolle. Una preparación espiritual. Todavía a lo mejor no intelectual, pero ya espiritual, porque nosotros fuimos fíjese bien, destinados, dice Romanos. El problema es que el creyente cree que predestinación es igual que determinismo. Son dos cosas diferentes. El determinismo es que Dios diga, tú sí, tú no. Predestinación, usted tiene que dividirlo en dos palabras. Pre y destino. Pre, ¿qué significa? Antes. ¿Y destino qué significa? ¿Un qué? Un lugar al cual va a llegar. En otras palabras, nadie nace en esta tierra sin un destino previamente determinado llamado el propósito. Ojo, ¿sí? El problema es que alguna vez te ha reclamado la mano no ser pie. Que no puede hablar, pero no creo que esté molesta la mano si fue creada para ser mano. El problema es que la primer ley del reino que debiéramos entender es que Él decidió reunir todas las cosas en Cristo, el Padre. ¿Qué significa reunir todas las cosas en Cristo?
Esto es clave para entender para qué estamos en ese pacto en este tiempo. ¿Qué será reunir todas las cosas en Cristo? Porque ahí confluye el pacto, el propósito eterno de reunir todas las cosas en Cristo. Esto va a ser clave, para entender para qué estamos aquí y para qué estamos predestinados y para qué estamos ungidos. Reunir todas las cosas en Cristo significa que toda actividad que el ser humano caiga bajo el gobierno de Jesucristo. Eso es reunir todo en Él. Reconciliar todo y reunir todo en Él es que todo lo que el hombre realiza en la tierra quede bajo su gobierno y autoridad. Por eso se habla de un reino, no de una religión. Le pregunto, ¿qué pasaría si los políticos de esta tierra trabajaran para establecer el reino de Dios a través de la política? ¿Cómo estaría México? ¿Cambiaría las condiciones de México? Sí, pero ¿para quiénes trabajan los políticos? ¿Para reunir todo en Cristo? ¿Qué pasaría si el comercio, los comerciantes, los industriales, trabajaran para que a través de la industria y el comercio se estableciera el reino de Dios? ¿Qué tipo de productos tendríamos? ¿Precios de qué nivel? ¿Justos? ¿Qué pasaría si los abogados dijeran, el colegio de abogados de Tampico, señores, ya entendimos, estamos aquí para reunir todo en Cristo. De aquí en adelante, todo el trabajo de los abogados en Tampico va a ser establecer la verdad y establecer el reino de Cristo. ¿Qué pasaría con la justicia en Tampico? Sería justa. El fin de todas las cosas es reunir todo en Cristo. Hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El detalle que esa tarea ya no se la dio más que a una sola entidad. ¿A quién se la dio? A la iglesia. Ok. El milenio va a venir, bueno, en el ámbito ya de lo eterno, aún después del milenio, va a venir todo eso a manifestarse totalmente. Pero si eso ya está profetizado que va a ocurrir, ¿cuál es la expectativa de Dios para la iglesia hoy? Que ya lo haga. Que lo que le toque hacer ahorita lo haga. ¿Cómo traemos todo primero a reunir todo en Cristo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Un abogado que no tiene a Cristo le interesará establecer el reino de Dios? Su reino. Entonces, ¿qué es lo que Dios necesita primero para que un abogado vaya a establecer el reino de Cristo? Que esa actividad de abogacía quede reunida en Cristo, lo primero que tiene que hacer es que él como individuo se reconcilie con Cristo. Ahora déjeme hacer una pregunta aquí entre nos. ¿A cuántas personas llevó a Cristo el año pasado? No me conteste. No, como yo soy pastor, yo no me dedico a eso, yo me dedico a enseñar. No, yo soy apóstol, ¿cómo le voy a andar predicando a la gente en la calle? Que eso lo hagan. ¿Cuántas oportunidades tuvo de hablarle a Cristo a la gente el año pasado y no lo hizo? No, porque yo soy el apóstol. Por eso el evangelismo, el evangelio de la salvación, nunca debe de invalidarse. Tendremos que seguir llevando a Cristo a la gente. No, nos encanta el reino, la prosperidad, todo eso nos fascina. ¿Cuándo llevaste la última vez a Cristo a una persona? ¿Se habrá terminado esa función? No, porque si queremos reunir todo en Cristo, pero no le hablamos de Cristo a la gente, ¿sabes cuándo va a pasar eso? Eso es una utopía. Una utopía. No, vamos a orar, vamos a un cerro a tirar aceite para que todos los abogados empiecen a hacer las cosas y reprendemos el espíritu de avaricia. No, señor, pues ¿cómo si no tienen a Cristo? ¿De dónde saca esa vida Zoe? Aunque usted tire 200 litros de aceite. No me estoy burlando de nada, quiero que entremos por favor a una realidad del reino. Ahí agarro una avioneta y le doy la vuelta, ahí les va, les echo 3,000 litros de aceite, le echo a perder los trajes, la ropa a la gente que le cayó y todo, porque le cae aceite, y empiezo a declarar y todo, pero al presidente del Supremo Tribunal de Justicia no lo llevo a Cristo.
Cristo dejó de ser ese Dios externo para convertirse en el Dios que entra a la vida de las personas y desde ahí empieza a cambiar. Haciendo Cristo en vosotros o a través de vosotros lo que agrada al Padre. Suena tan básico, pero no lo hacemos. Yo soy asesor nacional de una institución X. Y lo voy a decir con todo respeto. Pero me platicaba un pastor, Héctor, que se iba a establecer una ley en México completamente anticristiana. Creo que era cuando estaban por establecer la ley del matrimonio gay en México. Que es muy claro que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar opuestos a eso. ¿Sí? Si a usted le preguntan y usted dice, bueno, es que, no señor, yo creo que tenemos que definirlo, ¿eh? Resulta que se va a toda una congregación a orar y ayunar afuera de la cámara y hacer actos proféticos, tirar lo que usted quiera, chofares y lo que quiera. Y ayunos y todo. No me estoy burlando, es lo que pasó, ¿sí? Yo no me burlo, nomás quiero que se haga el análisis para entender en el pacto en el que operamos. Y resulta que hoy que ya declaramos victoria, pues ya salió porque estaban ore y aleluya y todo, y sale un cuate de la cámara y dice, señores, ya párenle, ya, tranquilos. Ya se llegó a la resolución. Y estos cuates pues diciendo, aleluya, ya ganamos. No, perdieron. Dice este pastor que le entró un coraje. Dijo, ¿cómo es posible si estamos declarando, estamos orando, estamos estableciendo por medio de la oración que no se acepten este tipo de matrimonios? Y le dijo el Señor, ¿y de qué te enojas? El problema no es que hayas orado o no orado, es que tú estás afuera y los que deciden las leyes están adentro. En este nuevo pacto se acabó la figura del ungido de Jehová. Ojo. Para establecer una nueva figura. Todos aquellos que están en Cristo han sido ungidos por el Padre y tienen las capacidades de transformar todos los lugares donde han sido asignados. No, yo no sé si lo está entendiendo. Ahora pregúnteme, ¿por qué se sigue con esa figura? ¿Por qué se sigue con esa figura? Pues por la mañota de los líderes que quieren, como yo soy el ungido, ¿qué quiero? Obediencia ciega, que hagas lo que yo digo, que si no estás de acuerdo conmigo te va a pasar lo que a Taré y a Coré y a todos ellos. Monopolizo la revelación. Yo soy el Juan Camaney del reino y tengo súbditos. En este pacto, por eso cuando aquella mujer se acerca con Cristo y le dice, oye Jesús, vamos haciendo un business, ¿qué quieres muchacha? Pues yo quiero que a mi hijo me lo pongas a tu lado y al otro. Mira que viva salió esta muchacha. Nomás que usted se va a sorprender, la regañó. No, le dijo, estás entendiendo que estás viniendo al rey. El problema es que en este reino no será así. El que quiera crecer en este reino tiene que servir. Por eso dígale al que está encima de usted, si te crees la última Coca-Cola del desierto, si te crees el Juan Camaney, si crees que todas las sabes, no sirves para nada. Porque en este reino no somos nosotros, sino es Él, a través de nosotros, el que hace las cosas posibles. Por eso en este pacto se tuvo que impartir Él para que el plan no fracasara. Por eso el plan del establecimiento del reino lo hará cumplirse, porque no somos nosotros, sino es Él en nosotros el que va a hacer posible todas las cosas. Y dígame, ¿y yo qué hago? Pues lo que le toca, déjeme se lo explico. No estamos diciendo que no nos va a utilizar. El problema, pastor, ahorita que se me hacía esta pregunta, es que Dios trabaja con nosotros por 3 métodos. Ya en este pacto, donde ya no hay condenación, donde usted no va a ser eliminado nunca como hijo, pero sí puede ser eliminado del plan. Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, Pablo llega a un momento en que dice, yo ya tengo temor de ser eliminado como hijo. No, ¿como qué dijo que tenía miedo de ser eliminado?
como heraldo. En otras palabras, echar a perder lo que está predestinado. Cuando usted, es que la religión nos robó un chorro de cosas. Fíjese bien, tenemos un predestino a dónde llegar. Y Dios nos equipa para que ese destino al cual lleguemos, lo codificó ya dentro de nuestro espíritu. Porque somos miembros de un cuerpo. ¿Sí? ¿Usted cree que alguien le enseñó a la oreja a oír? ¿Usted cree que la oreja un día fue un curso? ¿Cómo oír? ¿O el pie fue a aprender cómo caminar? ¿Por qué no aprendieron? Estaban programados para eso. Estaban programados. Esto es un rollo totote que no quiero meterme en eso, Héctor, mucho. Pero prácticamente los hijos de Dios somos seres eternos que estamos teniendo una experiencia terrenal. Eternos en Cristo, no en nosotros, ¿sí? Por eso en Romanos dice que fuimos invitados desde antes. Usted no fue invitado por Cristo aquí, dice la Escritura que antes. Ya no me meta en broncas, no me quiero meter en broncas teológicas. Pero al aceptar desde antes esa invitación que dice que también fuimos predestinados y terminamos siendo glorificados, nosotros veníamos con un destino específico llamado propósito dentro del propósito eterno. Pregunto, ya se nos está agotando el tiempo, ¿cuál es el propósito eterno? Ya se lo expliqué ahorita. ¿En qué radica este propósito eterno? Ojo, vaya amarrando conceptos. En reunir todas las cosas en Cristo. ¿Sí? Para ese propósito eterno, Él escogió individuos con un propósito individual o una tarea individual que ya está predestinada. Pero entonces viene la religión y nos dice, ¿cuál es su nombre? Víctor. Viene la religión y nos dice, Víctor, prepárate, porque Dios te va a llamar a lo que no te gusta. Dios te va a llamar a lo que requiera tu sacrificio. Dios te va a llamar para que pagues el precio de ser un hijo de Dios. Entonces, ¿sabe qué dice la gente? ¿Y de qué me toca? Pues a todos los jóvenes nos asustaron con eso. Usted va a ser, ¿cómo se llaman los que van y le predican a los? Usted va a ser misionero. Si tenía el sueño de ser arquitecto, renuncia a él. Porque Dios le va a hacer pagar el precio para merecerlo. Entonces prepárese, va a ir a África. Se va a ir a la Sierra X. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que los indígenas de la sierra, la gente de África, se merezca personas que van a la fuerza a hablarles? Como si fueran ellos una escoria. ¿Quién va a ir a hablarles a ellos? Alguien que tenga el código, la carga, el propósito. Alguien que fue predestinado para amar ir a esos lugares y no andar separando el cuello diciendo, yo me sacrifiqué yendo a predicarle a los indígenas. Ah, entonces tienes tu corona tú. Mañosote. Entonces en este predestino, ¿sabe qué hizo Dios? Puso en nosotros, lo dice la Escritura, el querer. ¿Cómo? El impulso a hacer. Entonces, para que se relajen, y sobre todo los jóvenes, en tu predestino hay un lugar que te es agradable, en donde has sido dotado de habilidades, donde haces una cosa por una pasión que viene codificada en ti. El problema es que la religión nos dijo, renuncia a eso. Y Él nunca ha pedido que renuncies a los sueños que Él puso dentro de nosotros. Entonces, si yo le quiero hacer al héroe, Héctor, de meterme a donde no fui llamado, ¿cómo crees que voy a terminar? Frustrado, decepcionado. Pero a mí me dijo el pastor X o Y que tenía que pagar el precio. Y resulta que en vez de enseñarme a encontrar mi propósito, quería que hiciera sacrificios que equivalen a ¿cuál pacto?
al pacto de sacrificio. En vez de ayudarme a decir, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te apasiona? ¿Qué sueños tienes? ¿Hasta dónde no te alcanza a ti para que sea Él el que te haga alcanzar las cosas? Si esto lo hubiéramos aprendido hace 30 años, ¿sabe dónde estaría posicionada la iglesia ahorita? Hace 100 años. En los lugares de eminencia. Que se los dejamos a los impíos. No nos los quitaron, se los dejamos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el reino, con el nuevo pacto, Héctor? Que entonces, usted, al haber sido escogido para cumplir con un destino, tuvo que ser preparado para ello. Y ser preparado equivale a ser, ¿qué? Capacitado, preparado. Nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto. Y esta competencia, dice, no proviene de nosotros. Pero estar preparado, ¿sí? O estar capacitado por Dios para hacer algo, en el antiguo pacto, ¿a qué equivalía? ¿Hacer qué? No. No. Cuando a alguien le iban a dar un título en el antiguo pacto y le decían, ahora vamos a ungirlo, para que equivalga a estar preparado o activado en. Pregunto, ¿con qué los ungían? Con aceite. El aceite es figura de el Espíritu Santo. En este nuevo pacto, ¿cuántos ungidos hay aquí? ¿Seguro? ¿Quién sabe que está ungido para alguna tarea especial? A ver, levante su mano el que sepa. Sí, porque desde el que el Espíritu Santo está en usted, Él lo prepara para cumplir un propósito. Por lo tanto, esa unción para cumplir un propósito, ¿qué debería provocarnos? Querer, el hacer, ¿qué más? Pasión, ¿qué más? Hambre y sed, ¿qué más? Gozo, alegría por hacerlo. ¿Qué más nos debe provocar esa unción? Compromiso, capacidad. Y ahí le va otra cosa. Nos tiene que generar el denuedo, la valentía, el coraje de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos terminando, casi. Bueno, ahorita todos los que quieran preguntar, Héctor, ¿eh? ¿Quiere poquito más? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Que no entender los pactos nos sacó de nuestras áreas de asignación. Por querer mantener la posición de hijos, de santos. Entonces, ¿cuáles eran las máximas aspiraciones del ser humano? ¿Servir dónde? En la congregación. Y diciendo el Señor, aquí no me sirve más que para nada. A algunos. Hay otros que sí sirven para esto porque están, ¿qué? Predestinados o ungidos para esto. Pero el antiguo pacto nos deja ver un poquito las proporciones. ¿Cuántas tribus había? ¿Cuántas estaban dedicadas al templo? Una de 12. Si no, ¿cómo van a traer diezmos? Estoy hablando de ese modelo, ¿sí? ¿Hasta dónde era la provisión y la bendición en algunas etapas en Israel? Que llegó un momento que los sacerdotes, ¿qué dijeron respecto a los diezmos? Ya párenle, ya no traigan. Imagínate cuando les digas, Héctor, ya no diezmen, ya los, ¿cómo se llama? Ya no me alcanza la chequera, ya los estados de cuenta ya no los puedo. No puedo conciliarlos, ya Hacienda ya me trae loco. Ya saca. Así estaban ellos. Pero ojo, porque el sacerdocio en el antiguo pacto, generaba costo.
Ojo, ¿sí? ¿Qué generaba? No estoy diciendo que no hiciera nada, que quede muy claro. Generaba costo. ¿Y quién sostenía el costo de eso? Operación. Los reyes. Por eso es que usted también es rey y sacerdote. En este nuevo pacto, levante su mano al cielo, por favor, reciba lo que le voy a decir. Lo más elemental y básico es que Dios a usted lo ha preparado para producir riquezas. Es lo más básico. O sea, para Dios eso no es como la gran cosa. Así terminó en el antiguo pacto diciendo que será qué. Fíjese bien nada más, En el antiguo pacto, lo que hacía es que le dice al pueblo de Israel, señores, yo necesito, le estoy parafraseando, está en Deuteronomio, ¿sí? Yo necesito que los pueblos que están alrededor suyo se den cuenta que ustedes y yo, Israel, estamos en un pacto. ¿Y cuál cree que fue el método que utilizó Dios para que los demás pueblos se dieran cuenta que estaban bajo un pacto? Los enriqueció. No. Les dio la habilidad de hacer riqueza. Yo te he dado la habilidad de hacer riquezas a fin de confirmar mi pacto entre vosotros, para que los demás pueblos sepan que estamos en un pacto. Ahora, ¿qué dijimos que dice Hebreo respecto a este nuevo pacto? Es que mejor, pero fuerte, dígalo. Entonces, si aquel terminaba en eso, era la manifestación más obvia, y este es mejor, ¿incluirá eso? Por supuesto. Pero en este nuevo pacto tenemos las riquezas espirituales a las cuales nadie puede acceder si no tiene a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos operando en este pacto donde ya estamos ungidos, donde tenemos autoridad? ¿Qué tipo de autoridad tenemos? ¿Se lo dije? Es que es mucha información, yo lo entiendo. Delegada. Ojo, tiene posición de heredero. Tiene derecho a los recursos. Tiene autoridad delegada que nadie se la puede quitar, porque la palabra autoridad que nos ha sido dada es la palabra exousia. Es una autoridad delegada que es irrevocable. Puede utilizar el nombre de Cristo. Tiene la mente de Cristo. Es guiado por el Espíritu Santo. Tiene nueva naturaleza. Él no le dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Al que cree todo, le es posible. Tiene la cobertura de un Padre. Tiene el garante de un pacto que lo que Él realizó no se puede violar porque Él lo realizó por usted. Y tiene al Espíritu Santo que lo guía a toda verdad. Y lo que empezó en usted lo va a terminar. Le pregunto, ¿a qué estaremos destinados? ¿A perder? ¿A andar de miedosos? ¿A escondernos en las bancas de la iglesia? De la congregación, perdón. Entonces, si tenemos un destino previo, pregúnteme, señor Héctor, ¿dónde está la bronca? ¿Dónde está la bronca? Que la mayoría de los hijos de Dios no conoce su destino. ¿Cuál cree que la mayoría de los hijos de Dios cree que es su destino? Unos creen que es servir en la iglesia. Ir al cielo. Ir al cielo. Ir al cielo. Si ese fuera el plan divino, que usted recibiera a Cristo para ir al cielo, ¿sabe qué le hubiera pasado en cuanto recibiera a Cristo? Véngase para acá, vámonos. Él hubiera dicho, ya la hicimos. A ver, todos los ángeles, Héctor ya recibió a Cristo. Ya lo logramos, que le mándenle un rayo, pum. Ahora pregúnteme, no, dígame, no. No, porque ahora te escogió para reunir todas las cosas en Cristo. A lo suyo vino. Entonces, esto es nuestro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Te voy a capacitar, te voy a dar autoridad, te voy a poner mi persona dentro de ti para que vuelvas a establecer el orden que siempre ha habido. Tú vas a llegar hasta un límite, sí. La perfección vendrá con la segunda venida de Cristo. Un reino, ahorita como decía el pastor, un reino visible completamente. Pero mientras eso llega, ¿qué tendrán que estar haciendo las vírgenes? ¿Y cuál será esta preparación? De acuerdo a su asignación. Porque el Espíritu Santo, el aceite, nos guía a toda verdad y nos guía a la tarea que tenemos que estar haciendo. No vaya a ser que seamos encontrados como gente que ni sabe para qué fue salva. Entonces no es un asunto de salvación. Es un asunto que las vírgenes, ¿qué? Prudentes,
estaban siendo guiadas por el Espíritu a cumplir su asignación. Le hago esta pregunta, no me levante las manos. ¿Usted tiene la certeza que usted está caminando en el propósito para el cual fue salvo? Que ese es otro seminario. Porque si usted y yo andamos fuera del propósito individual, ¿sí? Usted anda jugando base cuando fue llamado a hacer fútbol, por decir un ejemplo, ¿sí? Sinceramente, ¿cree que si toda la habilidad es de ser beisbolista y el llamado no era ser futbolista, sino beisbolista? Déjeme le hago una pregunta. ¿Cree que el sueldo que le den de futbolista será igual que el de beisbolista para el cual usted fue ungido? Entonces de futbolista le van a dar sueldo de llanero. Vente a jugar, te doy 100 bolas por juego los domingos. Bueno, no, ese será. Bueno, sí. Cuando Michael Jordan se fue a jugar con los Chicago White Sox, la hizo. Y era un atleta. Un atleta fuerte, joven, entendía el béisbol, pero no era su asignación. ¿Cuánto le pagaban? Es más, yo creo que él les pagaba a ellos. Denme chance, ahí les van a hablar. ¿Pero cuánto ganó en el básquetbol? ¿No será que nuestra herencia no se ha manifestado todo porque andamos jugando en la posición incorrecta? ¿O será Dios el que se equivocó? Por eso me cae tan mal la religiosidad, porque sacó a mucha gente del área de su asignación y de su llamado, y hoy lo está sufriendo las naciones, lo están sufriendo los hijos, lo están sufriendo los nietos, porque en nombre de la religión se ha hecho barbaridad y media. Entre nosotros los cristianos, señores, no se ponga a pensar en los musulmanes. Entonces, ¿qué ocurre? Que la herencia va ligada al destino profético. Ojo, la herencia va ligada al destino profético. Por eso hay 3 niveles de abundancia o de provisión, que mañana vamos a profundizar un poquito en eso. Pero no, muchito no. No, porque todo va ligado a un entorno. Tú vas a verlo. Por eso hay gente que vive en el nivel de la provisión. Y Dios ha prometido que va a proveer. Pero hay gente que vive en el nivel de la abundancia. ¿Cuál cree que es el otro nivel que sigue después de la abundancia? La sobreabundancia. ¿Y cuál cree que es el otro nivel que sigue ahí? Los que han sido determinados por el Padre a ser columnas financieras del reino. El que dé con liberalidad los dones del Padre. ¿Cuál quiere? ¿Usted quiere ser columna? ¿Cuándo tiene que empezar? Hoy. Si es que es una decisión. La gente que quiere llegar a ser columna financiera o que ha sido llamado para eso dice cuando tenga. No. Dios dice cuando lo creas. Cuando demuestres que no amas al dinero. ¿Se da cuenta por qué es necesario interpretar la Escritura ahora a través de este pacto? Porque este pacto activa la herencia, manifiesta el reino, manifiesta el gobierno, manifiesta el deseo del Padre de reunir todas las cosas en Cristo. Se nos da la autoridad. Hemos sido llamados a ser justos, pero no se queden en justo. ¿Justo para qué? Los legalistas de la justicia dicen, ya somos justos, hay en X tiempo, usted se acuesta y se duerme y de repente amanece igual que Cristo. No es cierto. Eso no es cierto.
Y utilizan el versículo, somos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Sí, entonces ahí quédese, no se alimente, no se ha expuesto a la palabra, como ya es justo, y como está junto a corrientes de agua, solito se van a dar las cosas. Para empezar, ese versículo no se puede utilizar para justicia. Pregúnteme por qué. Porque las corrientes de agua en el nuevo pacto no están por fuera, están por dentro. Yo ya no soy el árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo soy aquella persona que el Señor le hablaba a la samaritana. El que bebiere de esta agua, de su interior, correrán ríos de agua viva, ríos caudalosos, impetuosos, que tienen también un poder destructivo, el poder destructivo contra las tinieblas. Los legalistas de justicia dicen, ya, no coopere nada. No, espéreme un momento. Ojo, no hay que pagar ningún precio para ser hijos. No hay que pagar ningún precio para todas las posiciones que ya dijimos que somos por gracia. Pero le hago una pregunta. ¿Qué pasa si usted, de todas las posiciones que ya le dio Dios, usted decide seguir haciendo su voluntad y no la de Él? A ver, ¿nos da la opción Dios de escoger entre hacer su voluntad o la nuestra? Pues claro que sí. Y si yo decido hacer lo que yo quiero en vez de lo que Él quiera, aunque sea justo, ¿sabe cuánto tiempo se va a formar Cristo en mí? Ahí lo voy retrasando y retrasando y retrasando y retrasando. Pero sí soy justo, sí es justo. Pero no se manifiesta el reino. Ojo con esto. Ojo con esto. Cuando hablamos de reino de Dios, siempre estamos pensando en esa manifestación del gobierno de Dios en las naciones. ¿Y usted cree que Dios quiere traer su gobierno a las naciones? ¿Cree usted que quiera reunir todo en Cristo? Por supuesto que sí. Pero si va a utilizar a la iglesia, va a utilizar también al individuo. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿cuál es la primera dimensión donde se manifiesta el reino de Cristo? En el individuo. Cuando lo que está codificado en nuestro espíritu empieza a gobernar lo que está en nuestra alma y luego empieza a gobernar lo que está en nuestro cuerpo. Esa manifestación del reino lo que nos hace es libres de lo que el alma quiere y libres de lo que el cuerpo quiere. Por eso, ¿cómo da el orden Cristo cuando les dice que vaya y prediquen? ¿Por dónde empiecen? Por lo más cercano y luego se vaya expandiendo. ¿Cómo le predicamos a la gente de un Dios de reino cuando tenemos una vida de completo desorden, de completa indisciplina, donde no se nos ve Cristo por ningún ángulo? ¿Pero seguimos siendo justos? Sí, pero no se nos nota nada de ese reino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si usted me pregunta, pregúnteme, ¿por dónde empiezo? Al principio. Tremenda revelación. Claro que puede al principio. Pero ahí le va. ¿Por dónde empieza? No es tan sencillo. Pero tenemos que empezar. Y yo no soy palero de nadie, ¿eh? Nunca vendo lo que creo. Pero es indispensable que nos alimentemos en una congregación de revelación. Porque si usted se alimenta en un lugar donde prevalece la letra, que dice la letra más el espíritu, con la misma palabra se puede matar, mal interpretada. ¿Por medio de qué cree que se ha hecho tanta barbaridad que ahorita de lo que hablábamos, de sacar a la gente de su asignación? Con la palabra. O sea, el diablo ha sido estratégico. El diablo no va a engañar a los hijos de Dios apareciéndose aquí con unos cuernotes, ni con una colota y diciéndoles, vengan, síganme. Pues ¿qué hace la gente si viera así? Pues lo reprende.
¿O cree que es la... Pero entonces, ¿cómo dice la Biblia que es la estrategia del diablo? Más o menos. ¿Cómo dice? Que tengan cuidado. Se disfrazan Porque se disfraza de qué? de ángel. De ángel de luz. ¿Qué vimos con los Gálatas que les decía? Si otro les predica, ¿qué? Otro, aunque fuera un ángel, aunque sonara precioso, si no tiene este fundamento que es Cristo, no. ¿Por qué? Porque si no me va a formar a Cristo, voy a terminar en un humanismo cristiano o en una filosofía cristiana. Me ha ocurrido, Héctor, que después de dar estos seminarios, muchos de los que enseñan, ¿sabe qué me han dicho? Oiga, ¿y ahora quién podrá defenderme? No sé qué. ¿Y ahora qué voy a enseñar? Ya no quiero enseñar. No, sí es cierto. ¿Por qué cree que Pablo tenía que decirles a la gente? Anden los que quieran obispado, buena cosa. O sea, les estaba diciendo, ya que les cayó el 20 de que esto no es un juego, los exhorto, no se rajen. Porque cuando cae el peso de esto, dice uno, ¡ah! No le va a echar a perder la vida a alguien, ¿verdad? Ese es un temor correcto. Pero yo los quiero exhortar, no se detengan. Pero filtren hasta donde sepan a través del nuevo pacto. Hasta donde sepan, pastor. Hasta donde sepa, mija. ¿A poco cree que Dios nos va a exigir todo, una perfección, si hay cosas que no sabemos? No se detengan. Pero lo que no les suene al nuevo pacto, no lo prediquemos. No lo enseñemos. Porque ¿cuál es ese concepto de la verdad presente? Pedro, batalló mucho con la revelación. Yo por eso casi creo que aquel que preguntó del reino de Israel, casi creo que era Pedrito. No le dice el Señor, Pedro, mata y come, ¿y qué dice? Ya ni la haces. Aunque seas tú, Cristo, yo soy santo. ¿Qué te ocurre? Pedro, no llames inmundo. Pedrito batalló a tal grado que cuando está viejito, él hace una declaración y dice, eso que predicaba Pablo, que era difícil de entender y que los indoctos tuerzan. Pero prácticamente estaba diciendo, ya me cayó que. Nada más que le llevó unos años. Y después dice, el mismo Pedro dice, yo edifico a las personas y las exhorto en la verdad presente. Que ese es el tema para todos los que enseñamos. Ahorita le voy a hablar a usted que no es enseñado, que usted que no enseña. ¿Por dónde empezar? Nosotros los que enseñamos no podemos enseñar en la verdad pasada, sino en la verdad presente. En esta verdad presente es indispensable que tracemos a través de este pacto, porque si no vamos a mezclar pactos. ¿Y qué cree que se produce en la gente cuando se mezclan pactos? Confusión. ¿Qué más? Frustración y esterilidad.